veure la... Hola. Bona vesprada. Quin gust recuperar la presencialitat, encara que siga amb certs aforaments, però veure's les cares i recuperar el contacte crec que és molt important, i especialment per a aquests actes que sí que és de veres que es fa per streaming i afortunadament tenim les noves tecnologies, però res és comparable a fer-lo cara a cara amb les persones, poder debatre, poder compartir i poder reflexionar sobre el tema que ens ocupa, que realment és tan preocupant i tan important. Benvingudes i benvinguts a aquest acte que està dins de la campanya i dins de la programació que desenvolupa l'Ajuntament de València contra l'explotació sexual i contra el tràfic de xiquetes, de xiquets i de dones, i que ja sabeu, el seu dia internacional és d'ací a molt poquet, és el dia 23. Moltes gràcies per convidar-me per a presentar un acte tan necessari, perquè com a dona, com a ciutadana i com a periodista, crec que cal posar llum, cal posar el focus i crear espais com este, cal ocupar tots els micròfons que tenim al nostre abast per a denunciar i sobretot per a reclamar polítiques integrals que donen solucions davant d'esta profunda violació dels drets humans, que sí té un sesgo de gènere perquè recau especialment sobre les dones. Jo vaig a ser molt breu, només volia fer una xicoteta introducció. La tracta d'éssers humans afecta totes i tots així ho sabem, d'una forma especialment i absolutament desproporcionada a les dones. Ho diuen tots els informes des de fa molts anys. Són elles, som nosaltres, la majoria de les víctimes, i també diuen els informes que de les formes més cruels d'explotació també les pateixen les dones perquè estan vinculades generalment amb l'explotació sexual. I dic que cal crear espais com este perquè estem davant d'una violació profunda dels drets humans lligada a la prostitució també, i aquesta societat patriarcal en la que vivim de mil maneres diferents es dedica a banalitzar, a col·locar-ho en un segon lloc, a ocultar. La realitat de l'explotació sexual és patent a tot el planeta, però per centrar-nos a Espanya ja ho sabem, estic convençuda, està tan instal·lada que som l'estat europeu amb més consum, per exemple, de prostitució, que és un negoci, ja ho sabeu, que mou milers de milions, que a banda creix imparable. Espanya és el tercer país del món, com dic, i el primer d'Europa en demanda de prostitució. 4 de cada 10 homes, diuen els informes, han pagat alguna volta per sexe dins de les nostres fronteres, i aquest vincle amb la prostitució és perquè el 80% de la prostitució, segons els informes, és tràfic de persones, és tracte de persones. Així que és un negoci que mou milions i just darrere del negoci d'armes i de drogues, i tot això, a aquestes altures, en el segle XXI, encara estem, per exemple, sense una llei integral que lluita contra aquesta violació profunda dels drets humans. Bé, amb aquest duríssim escenari se celebra aquest acte, com dic, tan necessari per a fer pressió, per a visibilitzar, per a denunciar, per a reflexionar, organitzat per la Regidoria d'Igualtat, de Polítiques de Gènere i LGTBI, i la primera persona que va parlar-nos precisament és la cap d'aquest departament, la regidora Lucía Beamud, a qui cedim la paraula per a que ens expliqui allò que considera. Victòria, per aquesta introducció i per compartir amb totes nosaltres les teues reflexions sobre aquest dia que és tan important. I és tan important precisament per el que acabes de dir. Tenim que fer aquest tipus de jornades per a poder reflexionar, per a poder compartir, per a poder visibilitzar aquesta problemàtica que ens colpeja o ens hauria de colpejar com a societat. En primer lloc, moltíssimes gràcies a totes i a tots per estar ací avui en aquesta jornada. Dona moltíssim goig poder fer actes ja presencials. Jo trobo que totes i tots els necessitàvem també, i mirar-nos als ulls, compartir, xerrar en un acte més formal, actes més informals, després així al carrer, continuar mirant-nos i parlar de tot un poc. També saludar a la gent que
que ens seguís via per streaming. Com sabeu, continuem en mesures de seguretat per la pandèmia i aleshores l'aforament és el que és i per la qual cosa també em dona aquesta opció per streaming per a justament això, perquè la visibilització siga la més estesa possible. Com deia, l'explotació sexual i la trata de les dones xiquetes i xiquets és una de les formes d'esclavitud més dures que encara perduren al segle XXI. Una cosa que ens hauria de golpejar fortament com a societat. L'Ajuntament de València ens varen comprometre, ens varen adherir a la xarxa de ciutats lliures de la trata, justament el dia 23 de setembre, coincidint amb el seu dia internacional, a l'any 2019. I en aquest sentit es varen comprometre a continuar realitzant aquestes tasques de coordinació que ja portaven a terme a partir del 2016, formant aquesta coordinadora de situacions de trata i de prostitució a la ciutat de València, però també de realitzar campanyes, realitzar aquestes campanyes que són tan importants perquè justament fica el focus a la societat en el seu conjunt sobre problemàtiques tan greus com és aquest tipus d'esclavitud que atenta completament, sobretot a les dones i a les seues fills i filles. És important poder, com deia, ens vam comprometre en aquesta campanya per a poder sensibilitzar, però especialment ho fem ficant el focus en la població masculina. En un acord que ho varen fer conjuntament tots els col·lectius i les associacions perquè pensàvem que era important anar cap als prostituïdors, cap a aquelles persones que compren, que consumeixen la prostitució, que en cap i a la fi tracten a les dones com a objectes i no com a subjectes en si mateixa i per la qual cosa hem d'atacar aquest comportament i que se pugui reflexionar sobre les conseqüències d'aquest comportament i també trencar justament en aquesta cadena que perpetua aquests comportaments en els joves i els no tan joves, evidentment. En la campanya, que anava justament dirigida en l'eslògan «Ni pagues ni calles», fem aquest crit del compromís conjunt a tota la societat. Per això és tan important aquestes campanyes dirigides de l'administració, però també és molt important justament que des de la cultura, com Mabel, com persones tan compromeses com Mabel Lozano, que ara després podem veure el seu curt i reflexionar junt a ella, la cultura també ens ajuda justament a reflexionar i a visibilitzar problemàtiques ben diferents. Però també ho fan diferents associacions i col·lectius, com és el cas de la Creu Roja, que també anem a conèixer més a prop tot el seu programa d'intervenció integral a dones en entorns de situació de prostitució i trata, com ja varen fer l'any passat conjuntament en altres associacions, com és Metges del Món, Càritas Diocesana, Villa Teresita, Apicapà, Mama Amaranta, o també reflexions conjuntament en el Front Abolicionista del País Valencià. Això, aquest acte, justament fica de manifest una necessitat imperiosa, que és la de tractar de la mà conjuntament l'administració pública en el tercer sector i en la societat civil. Totes juntes hem d'estar en aquesta problemàtica tan greu que ens colpeja diàriament, que fica en jaque els drets humans de milions i milions de dones i de xiquetes i xiquets. Hem de continuar reflexionant, hem de continuar apostant per aquest tipus d'actes, aquest tipus de campanyes, però sobretot en la coordinació estreta que hem de fer com a societat i en un compromís inequívoc per a acabar en aquesta gran xacra i en aquesta violència masclista que ens colpeja diàriament. Moltíssimes gràcies. En aquest acte, vos conto si vos sembla un poc quina és la idea i com està organitzat. Estarà en les butaques del debat, estaran presents, com comentava la regidora Patricia Peris, de la Creu Roja, i Mabel Lozano, que és directora, productora també, d'aixòs documentals, centrats i compromesos en els drets humans i especialment en les dones. Anem a presentar-les a les dues, projectarem després el documental de Mabel i posteriorment obrirem aquesta taula simbòlica i aquest debat per a que totes i tots aquelles que vulguin tinguin l'oportunitat de participar. Però anem per parts.
primer pujarà així a l'escenari i prendrà la paraula Patricia Peris. Ella és la responsable provincial i la referent o coordinadora, entenc, autonòmica del programa Dona en Dificultat Social de l'organització, de la Creu Roja, i ve a contar-nos, com també apuntava la regidora, i aquest treball que desenvolupa en un programa d'atenció integral a dones i a xiquetes que exerceixen la prostitució, no? Que pateixen l'explotació sexual amb l'objectiu general, perquè és de veres que després n'hi ha molts objectius, entenc, molt específics, no? Per arribar a això que ella ara ens detallarà, de millorar la seva qualitat de vida, no? És tan senzill com això i tan complicat, no? A través de fomentar un ús, un empoderament, de fomentar una autonomia, d'efectivament que se reduïsquen i que visibilitzen els factors de risc derivats de la situació que pateixen. I crec que és molt important, que també suposa que ens ho explicarà i ho tractarem així, des d'un enfocament integral, no? Perquè crec que així la paraula integral és determinant. Així que quan vulguis... Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ser la telonera de Mabel Lozano genera mucho nerviosismo y mucha ansiedad. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo primero, agradecer tanto al Ayuntamiento como al área de igualdad el haber contado con Cruz Roja para participar en estas jornadas tan necesarias. Y agradecer también, bueno, a Paqui y a Olga el día que nos han hecho pasar, todo el acompañamiento durante el día de hoy, a Victoria por la presentación y sobre todo a Mabel por utilizar todo su arte y su talento en visibilizar algo que desde el tercer sector llevamos reclamando durante mucho tiempo, poner el foco en las mujeres más vulnerables y visibilizar realmente la problemática de la prostitución y de la trata desde un enfoque de género, que creemos que es algo fundamental. Como sabéis, bueno, Cruz Roja, para bien y para mal, no necesita ser presentada, pero sí que es cierto que el área de mujer es un área bastante desconocida. Normalmente el Cruz Roja se asocia a determinadas prestaciones, acciones sociales, pero se desconoce que desde el área de mujer trabajamos por fomentar la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres más vulnerables. Como ha comentado Victoria, desde hace un tiempo tenemos un proyecto de intervención integral con mujeres en entornos de prostitución y en situaciones de trata, que es un poco el que os vengo a explicar de manera muy resumida. El objetivo fundamental de este proyecto no es otro que conseguir la erradicación de la prostitución y de la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual. Pero sabemos que, por desgracia, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, ese es un objetivo muy, muy ambicioso. ¿Qué intentamos? Intentamos mejorar las condiciones de vida de las mujeres que se encuentran en entornos de prostitución y tratar de ofrecerles alternativas que puedan fomentar su inclusión social con pleno derecho. No tenemos que olvidar que son mujeres con pleno derecho que, por desgracia, la vulnerabilidad y la esclavitud que están viviendo les ha arrebatado. ¿Cómo intervenimos nosotras? Nuestra primera atención se centra en la atención en calle. Seríamos ilusas si pensáramos que mujeres que están en una situación de prostitución, que están controladas, que están siendo tratadas, van a acceder de manera voluntaria y libre a los servicios sociales a explicar su situación. Sabemos que eso no es lo real. ¿Qué necesitamos? Necesitamos acercarnos a ella. Por eso tenemos un equipo de atención en calle que lo que hace es transitar, circular por las zonas en las que hay mayor presencia de mujeres prostituidas, como puede ser Pista de Silla, Ciudad de Valencia, la zona de Alcira. Nosotras sí que tratamos de pasar por toda la provincia, sobre todo en aquellos focos en los que creemos que hay más necesidad. Fundamentalmente, lo que os digo, Pista de Silla y Ciudad de Valencia. Esa primera atención en calle la hace un equipo compuesto por una trabajadora social y una técnica de integración social. ¿Y qué es lo que intenta? Simplemente establecer una alianza terapéutica, un vínculo con las mujeres que están ejerciendo la prostitución, sin comprometerlas en ningún momento ni comprometer su seguridad. No podemos descuidar que, como ha comentado Victoria y como sabemos, la mayor parte de las mujeres que están en contextos de prostitución son víctimas de redes de trata y que muchas de ellas están siendo controladas en esos momentos por proxenetas. Entonces, acercarnos a ellas comprometiendo su seguridad es lo que no podemos hacer de ninguna de las formas. Nuestra primera atención se basa en explicarles que ante cualquier necesidad pueden contactar con nosotras. Solemos hacer un primer acercamiento con una entrega de necesidades básicas, como hacen el resto de compañeras y de otras entidades, ¿no? Como comentaba, ¿no? Amaranta, Villa Teresita, Médicos del Mundo, intentando
fomentar esa primera atención, ese primer vínculo a través de entrega de preservativos, toallitas sanitarias, ahora con la pandemia, pues mascarillas, gel hidroalcohólico, intentando detectar cuáles son sus necesidades. Muchas de estas mujeres nos explican que, pese a lo que se pueda pensar, ¿no?, esos falsos mitos que hay en torno a la prostitución, de que muchas de ellas se lucran, se enriquecen, todas las personas que estamos aquí sabemos que eso no es cierto, pero sí que ni siquiera pueden alcanzar la cobertura de sus necesidades básicas. Y nos encontramos con la necesidad de poder favorecer alimentos, entregas de, kits de higiene, productos tecnológicos, material escolar para sus hijas e hijos, e intentar de conocer qué necesidades tienen. Fundamentalmente necesidades médicas. Por eso tratamos de acompañarlas a gestionar la tarjeta sanitaria, algo que para la población de a pie es algo normal, pero que estas mujeres todavía ni siquiera tienen, lo que es una tarjeta sanitaria y poder acceder a unos recursos médicos. Toda la parte de asesoramiento legal. Si tenemos en cuenta que gran parte de las mujeres que están prostituidas son mujeres migrantes en situación administrativa irregular, es fundamental poder dotarlas de un asesoramiento jurídico, si realmente queremos que tengan alternativas para poder abandonar, en el caso que puedan, el ejercicio de la prostitución. Un acompañamiento social, prestaciones, ayudas de alquiler, ayudas de alojamiento en caso de que sea necesario y también fundamental un acompañamiento psicológico. ¿De qué manera intentamos que esa integralidad, lo que sirva es para que tengan alternativas? Sabemos que es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el sistema no está preparado para todas las vulnerabilidades que tienen las mujeres que ejercen la prostitución. No estamos preparados para insertar laboralmente a mujeres que están en situación administrativa irregular, que son la gran mayoría de ellas. Ni tampoco estamos preparadas para romper el estigma social que tienen las mujeres que han sido prostituidas. Y eso es algo de lo que ahora luego hablaré y que creo que es fundamental, donde hay que poner el foco. Esta primera atención en calle no es más que el primer acercamiento. Siempre trabajamos desde el respeto de los tiempos y el respeto de las decisiones personales. Si queremos dotar a las mujeres de plena autonomía y libertad de ejercicio de derechos, tenemos que tratarlas como lo que son, mujeres adultas. Y para eso ellas tienen que ser las que tomen las decisiones sobre su itinerario de vida. Cuando ellas se sientan preparadas, nosotras estaremos para acompañarlas en el proceso que ellas elijan. Siempre desde una perspectiva lo mayor integral posible y atendiendo también a la idiosincrasia de cada proceso. No podemos tener una intervención generalista, porque ni todas las mujeres de aquí tenemos las mismas necesidades, ni todas las mujeres que están ejerciendo la prostitución tienen las mismas necesidades. Para ello no podemos descuidar la perspectiva cultural. Esto lo tenemos que tener en cuenta, tanto a la hora de establecer procesos de intervención como de valorar la posibilidad de que esa mujer interponga una denuncia por ser víctima de trata. Los métodos de captación también los tenemos que tener en cuenta. Si tú tienes familia en tu país de origen y está siendo amenazada, da igual que tú aquí puedas garantizar su seguridad física, porque su temor es otro. Si tu método de captación ha sido mediante el vudú, porque provienes de una cultura, por ejemplo, nigeriana, las medidas de seguridad tampoco van a ser adecuadas para ti. Entonces, esa perspectiva cultural no la podemos olvidar. Tenemos que trabajar siempre, y es lo que intentamos, desde un enfoque de género, un enfoque de derechos y un enfoque cultural, alejándonos del androcentrismo y del etnocentrismo que muchas veces sin querer establecemos en nuestra forma de intervenir. Algo que tampoco podemos descuidar es la coordinación. Por suerte, yo agradezco estar hoy aquí representando el trabajo que hacemos desde Cruz Roja, pero igual que estoy hoy, podría estar cualquier compañera de cualquier otra entidad, porque creo que se está haciendo un gran trabajo en materia de atención a mujeres en entornos de prostitución y víctimas de trata. Un trabajo de coordinación. Intentamos coordinarnos, ya no solo para ver de qué manera podemos apoyarnos como entidades, como organizaciones, sino también para diversificar nuestra atención en todo el territorio. Nosotras mantenemos reuniones periódicas y vemos quién está saliendo por qué zona. Simplemente para no solaparnos, porque por desgracia la necesidad es muchísima y los recursos son limitados. Intentamos poder coordinarnos estableciendo horarios, zonas de rutas y trabajar en red. Trabajar en red, tanto el tercer sector como con la administración pública y con fuerzas y cuerpos de seguridad. Es cierto que nuestro objetivo, y yo creo que el resto de mis compañeras del tercer sector, no es la persecución del delito. Esa no es nuestra finalidad, esa es la de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero si queremos garantizar la seguridad de las víctimas, de las mujeres y garantizar su autonomía, no podemos descuidar la protección.
Para eso tenemos que trabajar en red con Guardia Civil, con la UCRIF, con policías locales, y tratamos siempre de que esa coordinación se haga garantizando los derechos de las mujeres. Por eso creemos que también es fundamental generar espacios como estos en los que poder intercambiar opiniones y poder formarnos oyendo a otras compañeras y a otros compañeros. ¿Qué hacemos? Como os he dicho, intentamos hacer una atención integral, desde un enfoque multidisciplinar. Intentamos en toda la manera apoyar todo lo que sea posible, desde itinerarios formativos, itinerarios de búsqueda de empleo, cobertura de necesidades básicas, atención psicosocial, la atención médica. Pero la realidad que vemos es que nos estamos encontrando con muchísimas limitaciones. ¿Por qué? Porque, como os decía, el sistema hoy por hoy no lo tenemos preparado para atender a todas las vulnerabilidades que presentan las mujeres prostituidas o víctimas de trata. Para poder optar a una ayuda pública, en la mayoría de los casos es necesario estar empadronada, tener una cuenta bancaria, y todavía son escollos que como administración o como sociedad no hemos puesto el foco. Tenemos que generar estos espacios en los que trazar itinerarios de intervención que realmente nos permitan que una mujer en situación administrativa irregular pueda optar a una ayuda pública pese a no estar empadronada, pese a no tener cuenta bancaria o pese a muchas limitaciones que sí que soy consciente de que se están trabajando, pero hoy por hoy todavía no. Hoy todavía no hay esos mecanismos que nos garanticen una inserción real. ¿Cuál es la realidad? Tampoco tenemos una sociedad preparada para insertar laboralmente a una mujer que tiene el estigma de la prostitución. Y ya, si hablamos de las mujeres prostituidas transexuales, todavía el estigma es mayor, porque la sociedad no está preparada para ver a una mujer transexual desarrollando un empleo normativo. Y eso es algo en lo que también tenemos que poner el foco. Nosotras, fundamentalmente, como os decía, estamos interviniendo en la zona de pista de silla y la zona de Ciudad de Valencia, la calle Viana, calle Balmes, y nos encontramos mujeres de diferentes perfiles. Pese a lo que pueda parecer, también trabajamos con mujeres nacionales. Y nos llama la atención que muchas veces las mujeres nacionales son de edades muy avanzadas, en torno a los 70 años, que con la pensión que tienen no pueden cubrir sus necesidades básicas. Fundamentalmente las mujeres migrantes que atendemos son mujeres rumanas, mujeres de Colombia, y tenemos chicas muy, muy jóvenes. Esto nos preocupa cómo cada vez son más jóvenes y cada vez las mueven más rápido. Entonces aquí el margen de intervención es muy poquito, porque con apenas 2 días ya las han movido de sitio, especialmente cuando establecen un contacto con alguna entidad del tercer sector. Además, somos conscientes de que la trata, la prostitución se está desplazando a pisos, por lo que la invisibilidad es aún mayor. Ya de por sí las mujeres explotadas sexualmente son invisibles. De hecho, si preguntamos, todos y todas hemos pasado por calles en las que hay mujeres y no nos hemos dado ni cuenta y lo hemos normalizado. Forma parte de la arquitectura urbanística. Si además están en pisos, el acceso a ellas es mucho, mucho más complicado y es la realidad que estamos teniendo. Por suerte, estamos consiguiendo a las entidades entrar en pisos, pero ahí también estamos comprometiendo la seguridad de los equipos. Es algo que no deja de ser muy complicado, ¿no? Generar esa confianza con las mujeres, con la red, para poder entrar en el piso y yo, por ejemplo, estar segura de que mi equipo va a estar a salvo. Es un poco complicado, pero bueno, es lo que tenemos que hacer si realmente queremos llegar a las mujeres hoy por hoy. Lo mismo pasa con los clubs. Es tan complicado entrar en clubs, entonces lo que hace es que cada vez la prostitución sea más invisible. Perdón, es que pensaba que me estaba haciendo señas. ¿Qué es lo que creemos que es fundamental? Que se desarrollen itinerarios específicos de intervención. No podemos seguir con normativas generales. Tenemos que atender y hacer un estudio de las necesidades que presenta nuestra población. Si vemos que la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución en el entorno donde estamos viviendo, en nuestro municipio, son mujeres en situación administrativa irregular, tendremos que ver de qué manera pueden optar a ayudas o a itinerarios de inserción. Poder becar las formaciones. ¿Cómo le pedimos a una mujer que realmente ella quiera abandonar el ejercicio de la prostitución que venga a un curso formativo, que no esté becado? ¿De qué manera puede hacer frente a la deuda, cubrir sus necesidades básicas y formarse? Sabemos que no es real, porque además tiene que seguir pagando el precio de la silla, porque la silla también se paga en muchas de las ocasiones, ¿no? Entonces esto es algo que a lo mejor como administración, como sociedad, tenemos que plantearnos. ¿De qué manera podemos buscar y trazar itinerarios reales que no comprometan la seguridad de las mujeres y que garanticen una inclusión social real?
También algo que creemos que es importante tener en cuenta es la rapidez con la que la prostitución, la trata, va cambiando. Ahora hemos visto cómo se está desplazando a pisos y cómo se está desplazando a redes sociales. Y es fundamental que trabajemos con la gente joven que viene para que no se siga perpetuando el pagar por mantener relaciones, por decirlo de alguna forma, sin necesidad de... Bueno, tenemos que educar en unas relaciones afectivo-sexuales adecuadas, ¿no? Si realmente queremos acabar con esto, porque nos estamos encontrando con que cada vez son chicos y chicas más jóvenes que normalizan lo que es la prostitución, lo que normalizan y no son conscientes de que la prostitución no deja de ser una forma más de esclavitud y una forma más de trata. Desde Cruz Roja creemos que es fundamental trabajar desde el enfoque de derechos y trabajar sobre el estigma social, poniendo el foco en quien lo tenemos que poner, generando espacios como estos, ¿no? Al final, la sociedad, tenemos la responsabilidad como sociedad de visibilizar a las mujeres, pero poner el foco en quien está perpetuando esta forma de esclavitud a través del patriarcado. Y creo que espacios como este son los que nos dan la oportunidad, y cortos como el de Mabel, de centrarnos en lo que es lo realmente importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que ha quedado súper claro el trabajo que realizáis desde Cruz Roja en ese programa, cómo de complejo y cómo de importante es, y la radiografía que has hecho de alguna manera, apuntando incluso aspectos como las redes sociales, que creo que es un problema que no del cual ni siquiera se habla, ¿no? en estos momentos. Bueno, a continuación voy a darle la palabra a Mabel Lozano. Mabel Lozano porta en el món audiovisual ja fa molts anys, des del 2006. Va fundar una productora, Mafalda Entertainment, per a desenvolupar, com comentàvem, projectes que estan compromesos amb els drets humans, amb les dones, amb el tema de denúncia, però també altres realitats de les dones que no tenen que veure, per exemple, amb l'explotació sexual, abans, no? Però entre els molts de treballs, centrant-nos en el tema que ens ocupa, ha desenvolupat com a productora, com a coproductora, com a directora, el documental Voces contra la Trata en el 2007, Las sabias de la tribu en el 2010, Chicas nuevas cada 24 horas, que va estar nominat als Goya en el 2016. També responsable de campanyes que són importantíssimes per a sensibilitzar i conscienciar, vinculats a aquesta temàtica. El seu primer llibre arriba en el 2017, també el Proxeneta, que efectivament feia aquesta radiografia i aquesta història sobre els amos de la prostitució a l'estat espanyol i que va passar posteriorment a ser un documental amb el mateix títol. Un pas més en la denúncia duríssima de la realitat d'explotació sexual, de la violència i, efectivament, de la desprotecció que moltes dones tenen i viuen, elles i les seues famílies, com apuntava Patricia, d'aquelles dones que fan el pas avant, no?, per a poder eixir d'aquesta situació, és l'últim treball que ha realitzat, que és el de Biografia d'un cadàver, que, si no m'equivoco, és del 2020, i és el documental que projectarem després de la seva intervenció. Així que, simplement, demanem la paraula de Mabel Lozano per a que ens parli d'aquest treball i de la proposta. Gràcies. Encantada. Hola. ¿Sí? ¿Sigue muteado? No, me oís, ¿no? Ya está abierto. Patricia, para ser una telonera has cantado como a María Calas. Vaya lujo de telonera, qué maravilla de programa, enhorabuena y felicidades por vuestro trabajo. Pero bueno, es una telonera de lujo. Es como tener a María Calas, ¿que no? Muchísimas gracias a todas y seguramente que poquitos todos. Pues bienvenidos los que están también viéndonos a través del streaming. Querida concejala, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valencia, muchísimas gracias a mi amiga Paqui Méndez por su trabajo maravilloso y porque además Valencia es un sitio extraordinario y de referencia, el front abolicionista y tanto trabajo que estáis haciendo, con lo cual os doy profundamente la enhorabuena y os animo. Solo decirte una cosa, Patricia, la trata y la prostitución no es una problemática, es un delito. Problema es tropezarse.
La trata y la prostitución es un delito. Y es muy importante empezar a hablar de trata y de prostitución, porque en el momento en que los separamos, todo el mundo está de acuerdo que no quiere la esclavitud. Si hablamos de trata, todo el mundo dice, no, es que no queremos la esclavitud, es obvio que nadie lo quiere. Pero cuando hablamos de prostitución, entonces entramos en que puede haber voluntariedad, como venían, porque querían, porque se gana mucho más que fregando escaleras. Fregar escaleras, de verdad, tantas veces que he escuchado eso. Entonces es muy importante tener claro que estos dos fenómenos, que a priori son muy diferentes, solo tenemos que ver cómo define el protocolo de Palermo la trata, la captación, el traslado, con amenazas para un único fin, la explotación. O cómo define la RAE qué es la prostitución. A priori y sobre el papel no tienen nada que ver. En la realidad, estos dos fenómenos van de la mano, están intrínsecamente unidos y no se pueden separar. Básicamente porque la trata sexual tiene una y única finalidad, que es la prostitución. Porque si captáramos mujeres y niñas para que trabajaran en el servicio doméstico o trabajaran en el campo o en la hostelería, sería trata laboral. Si es trata sexual, que ya no hace falta decir trata con fines de explotación sexual, porque en la trata siempre está la explotación, es la única finalidad. Pero insisto, si captamos a las mujeres para que estén en situación de prostitución, para prostituirlas, es la única finalidad, la prostitución. El teatro de operaciones de los proxenetas son los burdeles. Por tanto, la trata sexual necesita la prostitución. ¿Existiría sin prostitución? No. Sería otra trata, sería matrimonios serviles, sería extracción de órganos, sería trata laboral, pero no sexual. Y la prostitución, que en nuestro país la mayoría de las mujeres ejerce la prostitución por cuenta de un tercero, a lo que denominamos tercerías locativas, necesita de la trata, porque necesita de la precariedad, de la necesidad, de la falta de papeles, de la desafección, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar y de algo de lo que no mucha gente habla, de la falta de derechos sexuales y reproductivos. Fijaos, en Paraguay, que es la segunda nacionalidad de mujeres víctimas de trata en nuestro país, no existen los derechos sexuales y reproductivos. Una niña con 14 y 15 años tiene 2 y 3 hijos producto de la violación de su padre biológico, de su hermano, de su primo, de su vecino. Nada hace más vulnerable a una mujer que es ser menor con 2 y 3 hijos a su cargo. Por tanto, ese también es uno de los dispositivos que empuja a las mujeres a decir sí. Pero hemos dicho que sí porque realmente queremos estar en situación de prostitución o porque no hemos tenido otra alternativa o porque no ha habido otra opción. Por tanto, la prostitución necesita de todo eso. Solo hay que hacer un recorrido por la cara de la prostitución en nuestro país. Mayoritariamente, como he dicho, mujeres que ejercen la prostitución por cuenta de un tercero, que es el que se lucra. ¿Y de qué países? ¿Hay alemanas? ¿Hay holandesas? ¿Hay francesas? No. Nigerianas, paraguayas, dominicanas, así hasta 42 nacionalidades. ¿Qué tienen en común esas mujeres? Países con mucha brecha social entre hombres y mujeres, pero también mucha brecha económica entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. Todos estos factores de los que he hablado. Por tanto, como estos dos fenómenos van de la mano y la trata en nuestro país es un delito desde el año 2010, cuando hablamos de esto no tenemos que decir la problemática, el delito que vulnera todos y cada uno de los derechos fundamentales. Porque el lenguaje es muy importante y porque siempre banalizamos las cosas cuando tienen tantísima importancia. Porque hablamos de esclavitud extrema y hablamos a veces de trata y, como os digo, todo el mundo está de acuerdo. No, es que no hay que hablar de trata, hay que hablar de trata y prostitución, de mujeres en situación de prostitución. Porque muchas de estas mujeres han venido y han dicho que sí, pero si hubieran tenido otra opción, no habrían decidido esto. Como yo he decidido, mayor, ser directora de cine. Yo antes estaba delante de la cámara. En el 2005 conocí a una joven rusa que había venido a España buscando exactamente lo que todas y todas queréis, lo que yo quiero, una oportunidad, una vida para mis hijos. Y ella quería exactamente lo que todos. A partir de ese testimonio, Irina me enseñó una cosa muy importante. Los destinos nunca son los lugares. Los destinos son las formas distintas de ver la vida y aquella joven me lo enseñó.
A partir de entonces, mi documental fue en el 2005, mi primer documental, pero ciertamente no lo vio ni mi madre, nadie. Porque nadie en el 2005 quería saber que eso ocurría. Pero si somos un territorio donde si vas por la carretera está lleno de burdeles. Burdeles, a puerta calle. ¿Cómo le explicas a tu hijo, a tu hija, que ahí hay mujeres que están siendo explotadas, coaccionadas, vendidas, vejadas e incluso, si denuncian, asesinadas? Y están ahí. Todo el mundo pasa por delante. Por tanto, hay que empezar realmente a utilizar el lenguaje con propiedad. Con mi cámara, como directora, desde aquel primer documental en el 2005, que yo pensé que nadie conocía la trata, porque no ocupaba portadas, porque nadie hablaba de trata. Os hablo hace 16 años, yo parecía una marciana, una starlete hablando de trata, una marciana directamente. Bueno, pues he puesto el foco de mi cámara en los diferentes actores y actrices que intervienen, entonces no era, pero ahora sí, este fenómeno delictivo. He hablado de las mujeres, lo que más me importa, de las más vulnerables. He hablado de las mujeres, pero cada vez hablo menos de las mujeres, porque me doy cuenta que a veces victimizamos a las mujeres y hay que tener muchísimo cuidado. Pero sobre todo, ellas son las que nos importa, pero tenemos que poner el foco en las complicidades, en este ecosistema financiero que mantiene el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo. He hablado del negocio, he hablado del proxenetismo y ahora os voy a presentar un escenario completamente nuevo que yo desconocía, que me llegó precisamente de la voz de este exproxeneta, porque cuando trabajaba con él para hacer el proxeneta, para escribir mi libro, le preguntaba: ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no corren? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no denuncian? Sé que todas sabéis y decir, ¿porque tienen miedo? Sí, eso lo sabemos, esa es la respuesta normal. Pero tanto miedo como para dejarse vender, pegar, avasallar y violar todos los días, tanto miedo. Y él me contaba la historia que vais a ver. La historia que vais a ver que a mí me ha quitado el sueño durante muchos años y que todavía es un escenario que, insisto, que por mucho que sabéis, que yo sé que aquí hay muchísima gente que sabe y es muy comprometida, es absolutamente sorprendente y es único, inédito y que nos da una respuesta contundente. ¿Por qué no denuncian las mujeres víctimas de trata? Si os parece, vamos a ver el documental Biografía del cadáver de una mujer, que es una historia real y contada sobre todo en dos voces muy importantes: el hijo de la protagonista y un comandante de la Guardia Civil. Es una historia real que, como sabéis, también ha sido el ganador del Goya 2021. Pues vamos a verlo. Muchas gracias. El plan se fragua desde dentro de la cárcel, quiere vengarse, busca gente que le pueda ayudar en este plan. Tiene que conseguir un sicario, tiene que conseguir alguien que ayude o traslade al sicario y le dé la huida, un arma, por supuesto, para matar. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón. Yo en un momento pensé que era como un robo, pero en cuanto vi que sacó un arma, vi que se quedó un poco sorprendido porque estaba acompañado conmigo, ¿no? Y sentí miedo. Yamilet Giraldo vino a España buscando lo que todos y todas queremos, una oportunidad para ayudar a sus niños que dejó en su país de origen. Cuando Yamilet Giraldo se montó en ese avión, desde Bogotá pensaría que venía a buscar esa oportunidad. Lo que Yamilet Giraldo nunca imaginó que venía a su muerte. Venía a que la asesinaran. Yamilet Giraldo, cuando denunció al proxeneta que la había captado, violado, vejado, coaccionado, no necesitaba denunciar. Ella ya tenía una vida
hasta que este proxeneta se la arrebató a tiros. Ella había montado una empresa, era una mujer emprendedora, tenía su empresa, había tenido 2 niñas con el hombre con el que se casó y era feliz, había traído a sus niños y no necesitaba denunciar. Denunció por solidaridad, por otras mujeres, para que a otras mujeres no le pasaran lo que a ella le pasó. Y ese acto de valentía, ese acto de generosidad extraordinaria le costó la vida, siendo testigo protegida. La asesinaron a tiros en un pequeño pueblo de Pamplona, delante de su hijo, que entonces ahora tenía 24 años y tenía 14 años. Esta es una realidad de la que no se habla y no se conoce en nuestro país. Cuando yo me enteré de esta historia, empecé a investigar y, bueno, pues hicimos una investigación que no existe. En el 2007, la Delegación de Gobierno de Violencia de Género dijo que la trata, la prostitución, era violencia de género. Pero es, insisto, como antes, sobre el papel. En la realidad no es así. En un homicidio de una mujer en situación de prostitución no se investiga específicamente si la causa está vinculada a las mafias, a las redes que trafican con seres humanos. Si se lo encuentran, bien. Si no, no se busca específicamente eso. Tampoco los nombres de las mujeres asesinadas en situación de prostitución aparecen en ningún lugar, ni siquiera en esa lista terrible, ¿no?, de mujeres asesinadas por la violencia machista. No existen. Sus nombres los borra la historia. Quemadas, apalizadas, tiradas al vacío, a las escombreras, mujeres olvidadas, ni siquiera sus nombres estaban en ningún lugar. Con Biografía del cadáver de una mujer yo quería contar 2 cosas muy importantes. Una, ¿por qué no denuncian las mujeres? Ahí está la realidad. Cuando el proxeneta asesina a Yamilet Giraldo, le está contando al resto de las mujeres que permanecen en el club siendo explotadas: mira lo que te va a pasar si denuncian. Por eso cuando hablamos de trata, cuando hablamos de prostitución, decimos, es la punta del iceberg. Por esto, esta es la causa por la que no denuncian. Creo que el comandante de la Guardia Civil además está extraordinario porque dice, no sé por qué las decimos que denuncien si no somos capaces de protegerlas. Y esta es la realidad, y no es una realidad aislada. Después de conocer este terrible asesinato, pues con mi equipo de mi productora nos hemos dedicado a investigar. Como digo, esa investigación no existe en ningún sitio. A día de hoy, por desgracia, son 46 las mujeres asesinadas en situación de prostitución desde el año 2000. 46 que nosotros hemos encontrado, probablemente habrá muchas más, pero hay muchas mujeres que efectivamente no están identificadas y no las hemos podido poner. Violentamente asesinadas todas, de una manera impune. Y fijaos, cuando fue asesinada Yamilet Giraldo, el Diario de Navarra tituló «Prostituta abatida a tiros». Yamilet Giraldo nunca fue una prostituta, fue una mujer víctima de un delito, fue una mujer prostituida. Y cuando denunció, había rehecho su vida. Cuando alguien pone en un titular «prostituta abatida a tiros», ¿a quién victimiza? ¿A quién culpabiliza? A partir de ahí, en la investigación que hemos realizado, hemos encontrado cientos de titulares de esta manera: prostituta encontrada en una escombrera, prostituta quemada, prostituta abatida a tiros, prostituta encontrada en un colchón, prostituta, prostituta, prostituta. Ni siquiera los ponen los nombres. Hablamos de mujeres de cuarta, de quinta, que no le interesan a nadie, a nadie. La prensa hace con estas mujeres lo mismo que hacían los nazis en el Holocausto con los judíos cuando entraban a los campos de concentración. Les quitaban el nombre y les ponían un número, porque lo que nos humaniza es el nombre que nos ponen nuestros padres nada más nacer. Yo antes de nacer ya era María Isabel y eso me humanizaba. Con las mujeres en situación de prostitución hablamos de personas de cuarta y de quinta. Eso también es un homenaje para que sus nombres no los borre la historia, pero también un homenaje a sus familias, a sus niños. Estos niños amaban profundamente a su madre. Nunca pensamos y nunca se habla de qué hay detrás de una mujer en situación de prostitución. Normalmente hay hijos que aman, que es el detonante, el dispositivo que las empuja. Pero es que esos niños también aman a su madre, esas familias aman a esas mujeres. Niños que, por otro lado, se quedan en una situación de máxima vulnerabilidad, muchas veces en sus países de origen, víctimas de maras, víctimas de mafias, porque hablamos de que la única que manda proveedora de poquito dinero es la madre que ha sido asesinada. Todas estas mujeres, como digo, no podéis encontrar sus nombres salvo en nuestro documental y en los artículos que durante un montón de tiempo he escrito, si lo queréis leer, en una tribuna en El País, que se llama Biografía del cadáver de una mujer,
y el nombre de una mujer o de varias mujeres, precisamente para que sus nombres, sus cortas vidas, no los borre la historia. Por eso la trata, la prostitución, tiene rostro. Yamilet Giraldo. Para mí era muy importante terminar con una fotografía que me regaló su hijo. Me la regaló Christopher, que se la hicieron los dos, él estaba también ahí, y se las hicieron en Pamplona un día antes de que la asesinaran cruelmente a tiros. Así que esta es una realidad que yo desconocía, que me parecía que en un país como el nuestro, donde los derechos civiles son tan importantes, un país democrático, libre, que ocurra esto y que además no se hable y que no es aislado, que ocurre mucho y que además, si os fijáis, hablamos de que sí, muchas las han asesinado los proxenetas para que no, por supuesto, para que no declararan en un juicio, pero muchas han sido asesinadas por hombres que han ido a comprar sus cuerpos como si fueran un saco de carne. Esos hombres que han ido a ejercer la cuota de poder, porque la sexualidad masculina se vincula desde el poder, que es transversal a todo, no desde la sexualidad, sino desde el poder que ejerzo. Hombres que han comprado a esas mujeres para pegarlas, para asesinarlas también. Hombres que no son de otra galaxia, que son nuestros hombres, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, chicos cada vez más jóvenes que por el uso y el abuso y el consumo de una pornografía cada vez más agresiva, más aceptada, más accesible a golpe de clip, están llegando a la prostitución y están comprando a estas mujeres, en muchos casos, para pegarlas, para violarlas, para ejercer esa cuota de poder. Por eso es muy importante poner cara, porque cuando hablamos de trata, hablamos de prostitución. Sí, es verdad, no somos nosotras, aunque evidentemente si tocan a una, nos tocan a todas, y nos importa a todas. Pero también tenemos que tener claro qué hacemos mal como sociedad, cómo estamos educando a nuestros hijos para que esto no se haya acabado. La prostitución es el fenómeno que más muta. Yo trabajo en la calle, viajo a Latinoamérica constantemente. Si me quedara en mi casa investigando, no sabría nada de esto. Muta a gran velocidad. Vemos que no solamente se traslada de los clubes a los pisos, porque están mucho más alejadas y es más difícil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para las ONGs que hacen un trabajo extraordinario entrar, sino que también están mutando a las fronteras digitales. La inteligencia artificial que nos ha hecho tan fácil el confinamiento, las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, que nos ha hecho muy fácil el confinamiento, también esas mismas herramientas, la inteligencia artificial, vale para que los proxenetas desde el comedor de su casa puedan estar captando en este mar de pececitos. También a través de esa inteligencia artificial las mujeres han estado atendiendo, porque a pesar de la pandemia los hombres han seguido demandando esa cuota de poder. Así que bueno, este es un documental que ganó ese Goya y que yo no me lo esperaba. Sinceramente, había estado nominada otras 2 veces y pensé que, bueno, porque sí o porque no. Todos los documentales con los que compite son magníficos y tienen, las mismas posibilidades que tú. Ni me lo había planteado. Y la mañana de los Goya me llamó un amigo periodista y me dijo: Mabel, vas a ganar el Goya. Y le digo: pues si tú no votas. Dice: ya, pero es que he entrevistado a muchos actores y actrices y les pregunto, ¿qué películas va a ganar? Y todo el mundo dice: la de Mabel Lozano. Todo el mundo, prepárate un discurso. Yo sinceramente tenía que agradecer a tanta gente que te ayuda, que te apoya, porque esto no es comercial. Esto no es comercial, a priori nadie quiere apoyar estos proyectos. Y tenía tanto que dar las gracias, pero pensé, 60 segundos, 1 minuto, tengo que poner a las mujeres en el escenario. Y llamé a 2 amigas, a 2 muy, muy buenas amigas. Una mujer colombiana que llegó y todavía está en situación de calle en Las Palmas, estando siendo prostituida, la llamaron de su país diciendo que habían asesinado a su hijo a cuchilladas a la salida del colegio por robarle un bocadillo. Su hijo fue la única razón por que esta joven llegó y su mamá enferma. Ni siquiera pudo volver a su país porque tuvo que quedarse para poder mandar el dinero para que enterraran a su hijo. Y me decía: a mí los hombres me tratan como un saco de carne. También llamé a otra amiga
superviviente de la trata, que me habló de la desnudez de derechos. Siempre que hablamos, eso es una palabra que yo digo con muchísima frecuencia, siempre hablamos de trata, de prostitución, de explotación sexual. En el imaginario de todos está la desnudez de sus cuerpos, ¿no? El tanga, el tacón, y de lo que hablamos es de mujeres desnudas de derechos. Así que, bueno, pues vamos a intentar hacer esta tarde esos lazos de sororidad, porque lo que necesitamos son dos cosas muy importantes. El magnífico trabajo que realizáis, que realizamos todos, pero lo que necesitamos es una legislación. Antes yo hablaba de la laxitud. No hay laxitud, no hay leyes. No hay una ley integral con auténtica perspectiva de género que aborde la reinserción, la prevención, lo que tú decías. Una mujer que necesita $10 a mandar a sus hijos cada día, necesita $10. O le ofreces una alternativa o no va a salir nunca. Y desde luego, la educación. Por ejemplo, esta tarde, y las personas que nos estáis viendo en streaming, tengo clarísimo que os he visto a muchas de vosotras, que os conozco de montones de sitios, conozco vuestro trabajo, pero a veces hacemos un trabajo muy endogámico, nosotros, para nosotras, las personas que estamos sensibilizadas. Y hay que llegar a los jóvenes, porque es ahí donde hay que educar. Y sobre todo, cada uno de nosotros o de nosotras somos, lo más importante, un educador, una educadora. Y eso me parece fundamental. Muchas gracias. Creo que estamos de acuerdo todos y todas, sí, ¿no?, esta tarde aquí. O sea, estamos absolutamente de acuerdo. No hay, es decir, no hay. No sé si habéis leído, ya digo esto lo último, no sé si habéis leído un artículo que escribió hace como un mes y pico el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Le hicieron una entrevista y dijo, ¿qué es de lo que más te jactas de cuando has estado en el Gobierno? Y dijo, de la ley de violencia de género, que por cierto está copiada en el mundo entero. Dice, ¿de qué te arrepientes? Dice, de no haber abolido la prostitución, porque creo que dentro de unos años miraremos este momento y diremos, ¿cómo lo hemos consentido? ¿Cómo lo hemos permitido? Yo lo leo, pero pienso, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no hay una voluntad política, y es así, esa es la realidad. Nada, yo simplemente quería decir que el debate o las reflexiones y las opiniones y las preguntas se abren en este momento para quien quiera participar. Desde aquí yo no veo. Perquè no veig molt, no veig molt perquè no n'hi ha llum. Ens il·lumina. Sí, però no sé si algú vol s'arramar, vol fer algun comentari, vol fer alguna reflexió després de... La veritat és que felicitats per les dos, per la vostra feina, per el documental. Realmente es... Creo que sin artificios, o sea, cero artificios, responde efectivamente a la pregunta que lanzabas de por qué, ¿no? Porque como si fueran cobardes, ¿no? Las mujeres que se encuentran en esta situación. Y luego creo que te llena de rabia, ver el documental y que efectivamente debería ponerse de forma obligada para visibilizar esa realidad, especialmente a la población masculina, claro, como apuntabas. No sé si las personas aquí volen hacer algunas preguntas. Bueno, pues os digo yo que siempre pienso que ya lo sé todo sobre esto, porque llevo tantos años, viajo tanto, de verdad, no sabéis lo que me sorprendo. El día 23 tenéis que leer una tribuna que escribo en El País de otra vuelta de tuerca más de esto. Es decir, mujeres muy vulnerables en situación de prostitución que, bueno, mejor leerlo. O sea, os digo, yo no dejo de sorprenderme. También es verdad que bueno, pues la delincuencia siempre va por delante, y es verdad, y que además tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación no solamente de una crisis sanitaria, es una crisis económica. Esto hace más vulnerables ¿a quién? Pues a las mujeres, a las niñas. Entonces, bueno, pues estamos viendo que sobre todo para el tema de la pornografía o lo que llamo prostitución 2.0 se está captando a chicas muy jóvenes y ya chicas españolas, lógicamente. Bueno, mientras alguien se anima, yo pregunto a vosotras que sabéis tanto. Yo como periodista trabajo en un medio de comunicación, damos informaciones constantemente al voltant de esta realidad, ¿no? De estos delictes.
I moltes voltes ens preguntem com a periodistes a on està la batalla, per tant. És a dir, la batalla està en aquesta societat que passa efectivament per davant dels clubs, dels bordels, de les cases que saps que estan en la teua finta, que entren, que ixen, que moltes voltes ha passat això, o està efectivament en reclamar a les administracions unes polítiques valentes que donen el pas. És a dir, a on anem? Perquè al final parlem, però no s'avança. I clar, tampoc sense la societat se pot avançar en unes polítiques, perquè les polítiques estarien qüestionades i la societat mira cap a un altre costat. No sé quina és l'opinió que teníeu al respecte. A ver, yo creo que tienen que ir a la par. O sea, políticas públicas que tengan perspectiva de género se tienen que empezar a aplicar. Y como hablamos, esto tiene que partir desde la educación, desde lo más básico, porque si no, perpetuamos el modelo, perpetuamos el patriarcado y perpetuamos la esclavitud. Si no es con la explotación sexual, será con la gestación subrogada o será con diferentes formas de esclavitud de las mujeres, porque la feminización de la pobreza es una realidad. Entonces, las mujeres seguimos siendo las más pobres, las más vulnerables. Tenemos que ver que haya políticas públicas con perspectiva de género que garanticen nuestros derechos. Pero luego también no podemos obviar la realidad. Se tiene que intervenir en las formas que hay actualmente de explotación sexual. Está muy bien, desde mi punto de vista, intervenir en los burdeles, cerrar los clubs, pero esto tiene que ir acompañado de un sistema de garantía de derechos, porque si no, cronificamos la situación de desprotección de las mujeres. Si yo cierro todos los clubs, tengo que tener una red que sustente a esas mujeres que se quedan fuera del club. Si no, cronifico su situación de pobreza, de vulnerabilidad, y su deuda no va a desaparecer, y su desprotección tampoco. Entonces, esto yo creo que tiene que ir acompañado desde... Estoy absolutamente de acuerdo con Patricia. Es decir, es muy fácil decir somos abolicionistas, pero evidentemente necesitamos leyes que las vistan de derechos, porque finalmente tú dices cierro los burdeles, cierro los clubs, y donde dejas a las mujeres es en mano de los proxenetas con deudas. E insisto, una mujer que necesita $10 para mandar a sus niños para que coman, necesita $10. Entonces yo creo que es muy importante políticas de verdad, que hablen de prevención, que hablen de reinserción. E insisto, yo creo que no ha habido nunca una voluntad política, porque han gobernado todos, ha gobernado el PP, ha gobernado el PSOE, y no lo han hecho. Por eso me hace mucha gracia esto de, no, lo que me arrepiento es no haberlo hecho. Pues haberlo hecho, hombre, haberlo hecho. Si estamos deseando, que es que de repente es inaudito que todavía estemos en estas... Aquí tenemos una política. Sí. És de veres que el municipalisme té les seues limitacions i les competències estan en un moment donat, però bueno, m'imagino que com a política te sents interpel·lada. El tema és, com estem comentant, al final no se tracta d'una solució en concret, sinó que són múltiples solucions, el que tens que ficar damunt de la taula de xoc, no? Des de legislacions que siguin més efectives, efectivament, perquè al final en aquestes legislacions tu tens poder penalitzar d'alguna manera, però també garantir drets a les persones que estan en situació de vulnerabilitat, ja que a la fi, quan tu tens que protegir a l'hora de fer polítiques que siguin per a les persones i per a protegir a les persones, no pots fer-lo mirant cap a un altre costat. Però després està el tema de la prevenció, com havíem comentat, no? Quan parlem de prevenció estem parlant també d'intervindre en la prevenció en les adolescents i en les xiquetes i en els xiquets, però també a l'hora de les persones adultes, perquè jo no me negue mai en estar sempre en un camí de deconstrucció constant, no? Per a sempre aprendre i estar sempre creixent com a persona, no? Entonces, aquest camí de la prevenció és un camí que és molt important perquè d'alguna manera quan treballem això des de les escoles, quan treballem les relacions afectivo-sexuals que siguin sanes, igualitàries i parlen d'igual a igual, el que estem parlant és que justament els homes no tracten les seues relacions de parella des d'una visió completament desigual, com a objectes, no? I aquest aprenentatge que moltes vegades se fa del sexe mitjançant la pornografia, no? Aquestes qüestions són qüestions que s'han de tractar d'alguna manera. Com bé has dit, al final l'administració té les seues pròpies competències, els ajuntaments sí que tenen una part més limitada, no? Evidentment no legislem, no és una part que ens siga competent en aquesta matèria, però sí que implementem tallers efectivo-sexuals en escoles, que de fet cada vegada ho estem implementant més. Vàrem fer un còmic amb una guia didàctica exclusiva sobre el tema de la pornografia, en concret, i en diferents programes que anem implementant i que justament de fet, aquesta legislatura d'ací un parell de setmanes ho presentarem, però volem potenciar molt
tots aquests temes en les escoles, amb un programa molt específic d'atenció justament a situacions d'adolescència en violència masclista i de treballar les noves masculinitats, perquè s'ha de treballar aquestes noves masculinitats per a que efectivament els homes entenguen, tracten a les dones des d'una situació d'igualtat i sobretot trencar en també aquesta cadena de complicitat i quan parlem de temes de prostitució, aquestes situacions de normalitzar i celebrar aniversaris especials, de 8 anys anar a un bordel, 30 anys anar també, una despedida de solters, com si fos una cosa a celebrar, no? Si ho celebrem, anem a comprar unes dones, no? Per al nostre gaudi. Que en ple segle XXI encara se normalitza i el consum de la prostitució, vosaltres ho sabreu millor, sí que està establert en la població més jove, ho diuen els informes, que sí que hi ha un consum de prostitució entre població jove, vull dir que no és una cosa instal·lada en la població adulta, dels homes. Aleshores, no sé, hi ha un focus ahí que cal treballar profundament. Les estadístiques diuen que cada vegada consumeixen xiquets i xiquetes des de més joves. O sigui, parlem de població de 12 anys, 13 anys i inclús inferior. Aleshores, clar, si és la teua primera acostament cap a la sexualitat, ja penso que la forma de tractar a una dona, la situació d'estar per damunt i de més, clar, que després també acaben frustracions també de personals, quan tens una parella, efectivament. A mi el que et sembla brutal del documental que hem vist, no sé si qualsevol... Aleshores, jo me callo i dono la paraula, que trobo que també és interessant, no? I ens apetís, i ja que estem així, de cara a cara, no? Sí, bueno, contestando aparte de las intervenciones o preguntas que yo quería hacer. En primer lugar, felicitar a Mabel por todo el trabajo que está realizando y por este magnífico documental. Como feminista, activista y comprometida con este tema de verdad profundamente, me preocupa muchísimo una cosa que ya acaba de comentarlo Lucía, el tema de la pornografía. De la pornografía como escuela de aprendizaje de la prostitución, ¿no? Me preocupa también esta tendencia muy, diríamos, progresista que hay entre jóvenes de decir, que es la libertad personal, que eso va con la persona que elige, elige, y además que la prostitución empodera. O sea, se oye cada cosa de ese tipo como el empoderamiento. Luego, ¿cómo se puede? Es la educación, lo que habéis comentado, o sea, en las escuelas, creo yo que por donde tiene que ir. Y me preocupa muchísimo que no sean capaces gobiernos progresistas de verdad de aprobar una ley integral contra la prostitución y la trata, o sea, todo, el sistema prostitucional en general. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Hay tanta presión política, hay tanta presión de lobbies o de votos, o no sé, ¿qué parte tan importante está impidiendo que eso se lleve a cabo? Porque actualmente el presidente que tenemos actualmente parece ser que es feminista y además abolicionista, pero ¿por qué no se hace ya esa ley? ¿Por qué? Solamente tú que sabes más, por favor, a ver si me lo puedes aclarar. Vale, yo te voy a hacer un poco un resumen y si quieren mis compañeras que sigan. Sí, no se puede ser feminista sin ser abolicionista. Te lo digo, cuando empecé hace 16 años, yo era regulacionista, porque pensé, pobrecitas mujeres, además no les damos derechos y tal. 16 años después me he dado cuenta que es imposible, que además no lo podemos consentir, no lo podemos tolerar. Mira, yo creo que no hay una voluntad realmente política para hacerlo, de ningún gobierno. Es decir, no se han puesto a ello. No se han puesto a ello. Es decir, no han entendido lo importante que es. A ver, también ten en cuenta lo arraigada que está la prostitución en nuestro país. Es de siempre, es de toda la vida, se legitima porque es de siempre, de toda la vida. Todavía muchos hombres van a comprar una mujer para celebrar que se casan con otra al día siguiente a la que aman. Y esa práctica está normalizada. Entonces yo creo que realmente no hay una voluntad política de hacerlo. Es así. Luego, la palabra libertad, que suena precioso.
libertad, que cada persona haga con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Es que yo también soy partidaria de la libertad, pero es que en la prostitución no hay libertad, porque lo que hay es necesidad, es precariedad, es falta de herramientas, es falta de oportunidades, es falta de derechos sexuales y reproductivos. Esa es la mal llamada necesidad, es decir, no hay libertad. Entonces, cuando la gente se le pone la boca grandísima de no, la libertad. Yo he escuchado a una profesora universitaria hablar de esa libertad y yo le dije, con esa misma libertad, tú has preferido ser profesora universitaria que prostituta. Claro, porque tú sí has tenido libertad, has podido elegir, has tenido alternativas, has tenido opciones. Hablamos de mujeres que no tienen opciones, con lo cual eso de progre no tiene nada, es casposo, es antiguo, porque no hay nada más casposo, antiguo, que explotar a una mujer en la prostitución. Por tanto, esa libertad es casposa y es antigua. Lo que es moderno, lo que es derechos humanos, lo que es realmente de ley, es que no pueda existir esta forma tan perversa de explotar a las mujeres, de violarlas una y otra vez. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que tenemos que dejar en manos de la educación el tema de la educación sexual. Ese es un problema en España. A ver, la mayoría en la mayoría de los institutos, etcétera, cuando se aborda la sexualidad, se hace desde la biología, no desde verdad de la sexualidad, aunque si sabéis, la ley CELA incorpora la sexualidad como una asignatura. Pero lo que no se habla es en los entornos familiares a los niños. Si es que yo voy a cientos de institutos y hace nada un chavalín en Las Palmas me dijo, es que yo le pregunté a mi madre cómo nací yo y me dijo que había nacido porque mi padre había puesto una semillita en el ombligo de mi madre. Antes de ayer, no hace 20 años, antes de ayer. Otro chaval en Alicante, en un centro educativo. Yo salía siempre con mi madre con el coche para ir al instituto y había una rotonda donde había mujeres en bikini con una sombrilla y le pregunté a mi madre, ¿qué hacen aquí estas señoras? Y me dijo, están esperando el autobús. Entonces, ese es el problema. No es que te tengas que sentar con tus hijos y explicarles, pero tus hijos te van demandando. Entonces, no se aborda. Y como no se aborda, por desgracia, la sexualidad se ha quedado en manos de la pornografía, agresiva, aceptable, adictiva, y se está dejando ahí, sin que los chavales tengan ningún pensamiento crítico. Un chaval, lo primero que ve en la home de una de las grandes plataformas, que es un contenedor de pornografía, es un gambán, sexo grupal. Sexo grupal que se ritualiza en la calle, la manada. Las manadas no es otra cosa que el sexo grupal, que está copiado de la pornografía. Pornografía que, por otro lado, es prostitución 2.0. No se puede hablar de la pornografía sin hablar de la prostitución. No se puede hablar de la prostitución sin hablar de trata. Por tanto, ahora estamos hablando de prostitución 2.0, la prostitución que ha migrado a la web. Y que nuestros chavales, ¿tenéis un móvil aquí alguna? No. ¿Tenéis un Está móvil? abajo. Levantad el móvil. ¿A qué no sabéis qué es eso? Eso es un pequeño cine porno que tenéis todas en la mano. Nuestros hijos, desde que tienen 9 y 10 años, tienen ese pequeño cine porno en su bolsillo. Con un acceso facilísimo. ¿Eres mayor de edad? Sí, ya está. Desde que tienen 9 y 10 años tienen ese cine porno en su bolsillo y no tienen un pensamiento crítico porque nadie les habla de sexualidad. A ellos. Pero a ellas tampoco. A ellas nadie les ha dicho que es que tienen que consentir todo lo que ven en las películas porno y que eso es la sexualidad. Claro. Y llegan y dicen, cuando yo tengo una relación sexual, ¿va a pasar todo esto? Pues no me gusta, no quiero, es agresivo. Entonces, es un problema, sí, que es verdad que se debería abordar en los centros educativos, pero sería mucho más interesante y más importante que a los menores se les hablara en los entornos familiares. Muy importante. Nosotros, mi marido y yo, hemos intentado con nuestros hijos, a demanda de ellos, hablarles. Nunca hemos tenido, sabéis que hay herramientas de PIN de control parental que tú puedes tener en tu casa y determinados contenidos en tu casa no lo ven tus hijos. Pero yo tenía clarísimo que mis hijos, que se parecen mucho a mí en cuanto a inquietud y tal, iban a salir de casa y lo iban a querer ver en casa de un amigo. Por tanto, hemos preferido hablarlo con ellos y prepararlos. ¿Mis hijos ven pornografía? Mi hijo seguro. Pero vamos, como cualquier chaval, pero tengo claro que el mío tiene clarísimo que
la sexualidad va desde que ella quiera, yo quiera, desde la empatía, desde el deseo compartido, desde una relación igualitaria y en democracia. No estamos hablando de valores ni de moralidad, no, estamos hablando de sexualidad. Y la sexualidad va de placer, no de poder. Entonces es muy importante educar a nuestros hijos y aparte es motivador, porque si no, pues efectivamente están educándose, entre comillas, en la pornografía no regulada. Os voy a poner un ejemplo. No sé si sabéis lo que es una modelo webcam, una sexcam, una camgirl. Bueno, pues esto es lo último, pornografía en vivo. Una niña puede estar de este lado del ordenador siendo explotada en cualquier sala que se llama así, donde se está prostituyendo, desnudando en el sudeste asiático. Los usuarios que están diciendo lo que ella tiene que hacer con su cuerpo están del otro lado de la pantalla. La plataforma tecnológica que da cobertura a eso puede estar perfectamente en Luxemburgo por un tema fiscal. Y todo el contenido se puede alojar perfectamente, ese servidor puede estar debajo del mar. Fijaos qué delito más complejo. Estamos viendo que chicas muy jóvenes están siendo captadas a través de las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, porque lo tienen abierto, porque nadie les ha hablado del peligro de todo eso y nadie les ha dicho que un vídeo, una vez que esté en línea, nunca más lo vuelves a recuperar. Eso, si os apetece, yo lo he escrito en mi libro sobre pornografía, que se llama Pornoexplotación, que hemos hablado de todo eso, de todo este modelo nuevo que es muy importante y que, bueno, pues que tiene que ver con la educación. La pornografía todavía es mucho más difícil de perseguir, es un delito, claro, todos los ciberdelitos, porque yo he escrito este libro con un inspector de policía y hablamos de cibertrata, ciberprostitución, prostitución 2.0, proxenetas 2.0, la migración de la prostitución normal, si alguna vez la prostitución ha sido normal, a esas fronteras digitales. En ese sentido, y a raíz de lo que comentaba Mabel, hay un estudio que publicaron en noviembre del 2020 de la Universidad de Baleares y Santiago, en el que analizaban la percepción que tenían las personas universitarias sobre la pornografía. Y el 80% de las universitarias y universitarios entrevistados consideraba que el porno era fidedigno a las relaciones sexuales que mantenían. Entonces, los modelos de referencia que tienen son aquellos en los que la mujer está totalmente sometida a la voluntariedad, al control y a la violencia del hombre, que el consentimiento, el deseo femenino, obviamente no existe, y estos son los modelos con los que la gente joven establece sus relaciones sexuales. Y efectivamente está ese mito de la libre elección. Muchas veces, de hecho, Ana de Miguel tiene un estudio, ¿no? Un libro sobre neoliberalismo sexual en el que habla del mito de la libre elección, pero es lo que muchas chicas y muchos chicos entienden, especialmente, como comentaba Mabel, desde que la prostitución se traslada a la pornografía, la explotación sexual se traslada a las nuevas tecnologías y está el anonimato de la red. El pensar que, como no me tocan físicamente, yo ya no estoy siendo agredida sexualmente, es una confusión que tienen muchas de las chicas jóvenes. Cuando vamos a institutos, ¿no? y trasladamos esto con las chicas jóvenes, te dicen, no, pero es que yo esté en OnlyFans, que es una plataforma que ha decidido que a partir de octubre ya no va a tener contenido pornográfico y ya no va a poder ser posible suscribirte a pornografía, pero a partir de octubre. Sí, y eso. Y veremos cómo se regula. Que las chicas jóvenes piensen que por estar en OnlyFans y mandar fotos explícitas de contenido sexual, eso no es pornografía, eso no es explotación sexual, eso no es, al fin y al cabo, patriarcado. Ahí tenemos un problema y es lo que está pasando. Que ese anonimato enmascara el problema de base que tenemos, que es una falta de educación afectivo-sexual adecuada. Sí, porque se supone que te tiene que complacer, ¿no? Cuando las has visto, siempre que están tan satisfechas, Claro. que esa virilidad, esa fuerza, esa agresividad, y se supone que te tiene que gustar. Luego están, Pero ojo, no hay evidentemente ningún vídeo en internet de pornografía que ponga que las dos personas que están, o 3 o 5 o 27 que están ahí, lo estén haciendo voluntariamente. Claro. Y consientan en eso. Exacto. Nunca. Que esa es la base fundamental, que es lo que comenté al principio. Esa es la base fundamental, cuando hay consentimiento, cuando hay algo que está pactado, que está hablado, que
tú estás experimentando con tu pareja, no hay ningún problema, pero evidentemente está hablado y está con igualdad, ¿no?, de condiciones. Y luego hay un poco, sobre todo con la parte de los niños y las niñas, está sobre todo este tabú que tenemos tan dentro, ¿no?, de hablar de sexualidad desde una parte completamente abierta y natural. Y él cree completamente que los niños y niños pues que no entienden, ¿no? Y que tienes que hablar como con señas, con metáforas, ¿no? No hay nada más tan sencillo como hablar con naturalidad, ¿no?, de este tema o de cualquier otro tema, en base a las inquietudes que vayan teniendo cada uno y cada una, porque cada persona y cada niño y niña pues tiene su propia personalidad, tiene su crecimiento propio, evidentemente, y va a tener inquietudes diferentes, pero lo mejor que puede hablar es hablarlo con naturalidad. Y eso sí que es cierto que en las escuelas cada vez se va hablando más, pero en casa no se habla mucho. Cada casa es un mundo, efectivamente, pero no se habla mucho. En las escuelas sí que se ha mejorado bastante. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, como a lo máximo que se llegaba era que te enseñaran a poner un preservativo, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso era lo máximo que se podía llegar y que llegado un momento te bajaba la regla. Y que si te dolía no pasaba nada, te tomabas una pastilla. Ojo que también es otro temazo, ¿no? Hablar del tema de la menstruación y por qué normalizar que te tiene que doler. Pero bueno, es otro tema que podríamos también abordar en otro momento, pero son temas que se tiene que hablar con normalidad, ¿no? Esa naturalización y a partir de ahí pues el ver, ¿no?, de que no puede ser que se aprenda la sexualidad a partir solo de la pornografía y de exposiciones de poder, que es luego hace consumir prostitución. Se oye. Buenas tardes, gracias por la impactante sesión que nos estáis dando. Yo sí que quiero insistir en una cosa en la que parece, Isabel, que tú no estabas tan de acuerdo. Isabel. La educación... ¿Qué pasa? Mabel. Bueno, Mabel. María Casi, Isabel. parece, un poco. Vale, Lozano. Bien. Yo quiero hacernos una reflexión. No todas los niños y niñas tienen un padre, madre que les puede educar casi en ningún sentido y menos en el sexual. Entonces, teniendo como tengo absoluta fe, no, creo que la educación es lo único que nos puede ir enseñando algo. Por supuesto, la legislación es la que nos ampara, pero la educación es la que nos va removiendo y preparando. La educación la hace la cultura social, o sea, la sociedad, los padres y los colegios. ¿Y qué ocurre? La mayoría de padres no son capaces de hacer una adecuada formación, información, educación a sus niños y niñas, y los colegios, y me remito a proyectos de mi entidad, vamos, de donde yo trabajo, son bastante resistentes a dejarnos hacer talleres. Nosotros trabajamos en colegios y hacemos talleres de sexualidad, Patri lo sabe. Y es bastante difícil que los colegios nos acepten, pues porque en los colegios hay gente como yo, mayor, como vosotras, menos mayores, pero pacatas, no como la gente que está aquí, y que realmente hay una resistencia a que se hable abierta y claramente de la sexualidad, de la pornografía y de la trata. Entonces, bueno, yo creo que es toda la sociedad la que tiene que movilizarse. No sé cómo, pero desde luego a través de la educación y las escuelas hay que cambiarles la cabeza, pero seguro. Esto era solo. Pues no sé por qué no iba a estar de acuerdo con usted. Estoy absolutamente 100% de acuerdo con usted. Más, yo he dicho exactamente lo mismo. No, es que has dicho, cuando le has contestado a la compañera, le has dicho que no estabas de acuerdo en que la educación en los colegios, la educación se tenía que iniciar en la familia. Claro, sí. Entiendo que
aceptas las dos partes. Vale, claro. No. Yo creo que se debe iniciar en la familia y tiene usted razón que no todos los padres tienen, como pueda tener usted o como pueda tener yo, la formación para hacerlo. Pero no creo que ningún padre español le diga a su hijo y que se crea que es que ha nacido porque las semillitas se le han puesto en el ombligo. Hasta ahí cualquier padre llega. Entonces, efectivamente, todavía somos una sociedad muy pudorosa. Ciertamente, la mamá de este niño que se encontraba en esa rotonda, esas mujeres que además eran negras, pues a lo mejor no sabía que eran nigerianas, que vienen amenazadas con el vudú, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabe que son mujeres en situación de prostitución o prostitutas. Lo que yo digo es por qué se sigue mintiendo y se sigue tirando valores fuera a chavales cultural, ahora que son... El tabú cultural, si no tienes... Bien, lo que hay que romper es todo ese tabú Bueno, cultural. pues claro, pero para romperlo hay que contarlo, porque de lo que no se cuenta la gente no sabe. Pues Entonces, contarlo. Claro, yo lo que hago es contar e invitar a padres, a madres, a educadores y educadoras a que esa responsabilidad tiene que empezar desde la casa, con una demanda natural que te hacen los chicos. ¿Cómo se llama lo mío? ¿Cómo se llama lo de mi hermana? ¿Cómo he nacido yo? Y que eso se debe invitar, sobre todo porque cuando el chaval este me contó, su madre tenía 38 años, que era una mujer muy joven. Eso es lo que hay que invitar. Por otro lado, sí, yo estoy también de acuerdo con usted que efectivamente a veces es muy difícil entrar a los colegios a hablar de sexualidad y que es magnífico, pero se debe completar, es decir, tanto la educación en los centros formativos tienen que completar a una formación mínima que debe haber en los entornos familiares, sobre todo a demanda de tus hijos, porque fíjese que 2 preguntas tan tontas les hicieron y cómo esas madres jóvenes esas contestaciones. Entonces yo lo digo para invitar a que cada uno tenga la responsabilidad, porque si no es como, bueno, la culpa la tienen las instituciones públicas, la culpa la tiene no sé qué, la culpa... Y todo esto pasa, a ver, no nos olvidemos que la trata, la prostitución, se rige por una única ley, la ley de la oferta y de la demanda. Si se demandan menores, se captan menores, las más guapas, las más vulnerables. Por tanto, la educación es un pilar básico, que además depende de cada uno de nosotros. Yo mi primer documental lo terminé con una frase muy lapidaria hacia las instituciones públicas, ¿no? por esa laxitud, y me di cuenta que fue un error, porque todo el mundo se levantaba de la sala diciendo, la culpa la tienen los políticos, la culpa. Y claro, sí, claro, no hay leyes, pero es que resulta que los hijos que tú tienes en casa son los que realmente van a demandar sexo de pago, los que están consumiendo. Y en gran parte es debido a la no educación afectivo-sexual, que debe, insisto, empezar en los entornos familiares. Cada uno en la medida de lo que sepa, pero desde luego, si a tu hijo tú le dices con 14 años que ha nacido de una semillita que ha puesto tu padre en el ombligo, ¿no te va a hablar de sexualidad? Nunca, no estableces ese lazo de confianza. Entonces yo intento animar a la gente a que se dé ese paso. El tema ni se acaba, pero en la medida que se hable de él, creo que es bueno. Y estoy totalmente de acuerdo en que los padres tenemos que hablar de la sexualidad. No es algo que se aprende porque sí. Si tú a tu hijo le dices, utiliza condón porque no vayas a estar con una chica y se vaya a quedar embarazada sin querer, yo creo que eso es importante. Y eso igual que el tema de que la sexualidad no es pornografía. La sexualidad es afecto, es conquistar a la otra, seducir, molestarte y no flojar. Y bueno, me ha encantado, eres muy valiente, muy valiente. Muchas gracias. Gracias. Fíjate, yo creo que todos y todas pensarlo, cada uno, todos y todas las personas que estamos aquí esta tarde y los que nos estáis acompañando en streaming, todos hemos aprendido de sexualidad. Ahora, pensarlo, no nos lo han enseñado en ningún sitio.
Es que ese es el problema. No te lo enseñan en ningún lugar. Todos hemos aprendido, hemos sido mayores y hemos ido aprendiendo sexualidad, pero no te lo enseñan en ningún lugar. Por eso es tan importante empezar desde pequeñitos en los entornos familiares a demanda de nuestros propios hijos. Y sí, sería maravilloso que los centros educativos en ese currículum escolar, además de mucha física o muchas matemáticas, habláramos de sexualidad, porque eso significa hablar de afecto, hablar de empatía, hablar de ciudadanos de primera, hablar de tantas cosas que son tan importantes o más que nuestros hijos aprendan física y matemáticas, que eso también seguro que lo aprenden. Hola, buenas tardes. Enhorabuena y que ese Goya que es una maravilla. Yo lo que quiero decir es que la mayoría de los que estamos aquí sabemos a qué venimos, pero lo que no sabrá la mayoría es que en mi barrio, nada más cruzar el puente que enfrente está el IBAM, la calle Padre Ferris, ahí hay un puticlub tan discreto, tan normalizado, tan maravilloso, tan discreto, una finca preciosa, un 11 allí, o sea, el Puticlub 11, que no sé si había uno en Barcelona y otro está aquí en Valencia. Pues la mayoría no lo conoce, allí está normalizado. Y a mí me da una rabia pasar ahí a la farmacia, tal, a la fruta, y coger un spray, poner abolición, no sé, quiero hacer algo. Y que si se puede hacer, concentrarnos allí, hacer ahí una manifestación, algo. Es que yo me enojo. Cogería un spray, pero claro, a mí me pueden dar una paliza, me pueden... hasta me podrían denunciar por hacer ahí y que lo sepáis, que hay un puticlub tan discreto, tan normalizado, tan chulo, tan bonito, que nos hacemos fotos en la puerta porque hay un arbolito y no pasa nada. Y estoy muy... Pues casi que nos encadenamos en Moncloa, ¿no te parece? Y así no hacemos daño a esas mujeres. Yo creo que es el sitio donde hay que encadenarse, esos lugares donde realmente se puede hacer una política que incida en estas mujeres. Fijaos, yo voy casi cada año a Colombia. Pocos días antes de que nos metieran en casa en el confinamiento estaba en Colombia porque me contrata la Procuraduría del Estado de Colombia, con ministros, etcétera, a hablar de trata. Sabéis que pues las mujeres colombianas también es una de las nacionalidades mayoritarias de mujeres en situación de prostitución, mujeres prostituidas. Y todos estaban hablando allí de, bueno, ¿qué hacer? No sé qué, y todo una demagogia que no tenía sentido. Fijaos, hace más de 30 años que llevan captando a las mujeres en Colombia del mismo lugar, el eje cafetero, Antioquia, con los mismos métodos y de las mismas formas. ¿Qué tendría que hacer los políticos? Incidir y hacer políticas activas allí, en el sitio. Crear fábricas, crear alternativas para que las mujeres de verdad tuvieran esas opciones. Pero no lo hacen. Entonces, evidentemente, no podemos manifestarnos donde están las mujeres, porque a lo mejor las hacemos daño. Lo que tenemos que manifestarnos es, de verdad, quién puede hacer eso y quién puede realmente y quién debe hacerlo, ¿no? Como os decía, en Colombia todo el mundo tiraba balones fuera y yo subí al escenario y les dije que fueron las primeras mujeres prostituidas en nuestro país, que los captaron los proxenetas en esos mismos sitios, con los mismos métodos. Durante muchos años Europa impidió, entre otros países, a Colombia que pudieran entrar libremente, necesitaban un visado. Esas mismas mujeres las captaron hacia el otro lado, hacia Japón, las mafias yakuzas. Cayó el visado y vuelven a venir las mujeres colombianas, captadas del mismo sitio, con los mismos métodos, de la misma forma. Es decir, que no hemos aprendido nada, no ha aprendido nada ni los gobiernos de allí ni el gobierno de aquí. Con lo cual, sí es verdad que yo también a veces tengo peores ideas que tú, incluso de hacer con los clubes, pero en el fondo en los clubes puedes dañar a las mujeres. Lo que hay que pensar es cómo hacemos de verdad para que esto cambie. Y eso necesitamos esos dos pilares fundamentales: una legislación que las vista de derechos y educación. Educación, educación, educación y educación. Y yo creo que eso
sobre todo para que no nos vayamos a casa pensando que le dejamos esto en Moncloa, sino que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos nuestra propia parcela. Yo soy simplemente una directora de cine, una documentalista. Es decir, utilizo el cine como una herramienta de transformación, así pongo mi granito de arena. Por otro lado, soy una activista. Todos los días de mi vida me levanto y hace muchos años, ya varios años, que pienso en Yamilet Giraldo, que no ha visto crecer a sus hijos, que no ha disfrutado a sus hijos, que sus hijos no la han disfrutado. ¿Y qué hizo de malo Yamilet Giraldo en su vida? ¿Nacer pobre? Eso fue lo único que hizo de malo. Entonces yo creo que vamos a intentar pues encadenarnos. Si queréis empezamos a organizar esto en Moncloa, en Madrid. Si me permites, Mabel, me gustaría añadir incluso una cuestión más, al margen de la educación, que hemos hablado ya antes, la importancia de poder tener una legislación estatal abolicionista. Bueno, también tengo que decir que Valencia es un oasis. Yo creo que en Valencia se hacen unas políticas que son vanguardistas y vais por delante. Pero vais por delante porque también la ciudadanía va por delante. El front, el tal, es decir, todo este activismo es maravilloso y os obliga a también estar ahí. Yo creo que Valencia es un sitio, de verdad, que yo os lo he dicho, os doy la enhorabuena porque es un sitio muy excepcional. Y os doy la enhorabuena, pero es eso, porque parte de que el tejido asociativo, el activismo y tal y cual es tan fantástico en esta ciudad que, claro, os obliga también a los políticos a ir por delante. No, y además es que es importante que también el tercer sector y la ciudadanía se me vaya por delante, porque empuja. Porque si no empujase, quiere decir que al final esa ciudadanía no es crítica, ¿no? Y es tan importante cuando hablamos siempre de ser críticos. Pero, por otro lado, además, siempre agradecer, ¿no?, que durante también mucho tiempo, donde tampoco se impulsaban muchas políticas en pro de derechos humanos, siempre ha sido el tercer sector quien ha estado detrás de todo ello. Entonces, también es gracias a todo esto, ¿no? Pero, como decía, al margen de la educación y de saber la importancia de hacer leyes legislativas, ¿no?, y hablar de la legislación abolicionista, también es muy importante hablar de políticas de cooperación, ¿no?, que además suelen ser las primeras cosas que se suelen borrar de un plumazo cuando vienen momentos de crisis y hay que recortar en cosas, ¿no? Y la cooperación creo que es esencial, ¿no?, porque de qué poco sirve, ¿no?, hacer políticas activas en igualdad con todas las gafas violetas puestas en todos los lentes de todas las personas, si luego cuando cruzas el charco, cuando te vas un poco más allá, ocurren grandes aberraciones, ¿no?, en derechos humanos. Entonces, hay que hablar sobre todo de la solidaridad, pero global, ¿no?, de todas y de todos. Por eso esas políticas de cooperación son tan importantes, ¿no?, que a veces son grandes desconocidas, porque cuando hablas en general de cooperación, de mirar un poco y dicen, bueno, sí, eso que se va a ayudar. Dicen, no, pero es que son un tema fundamental. Claro, tiene que ser completamente transversal y, sobre todo, además, con una posición que a mí me ha gustado mucho cuando explicabas, Patricia, ¿no?, desde el acompañamiento siempre activo, desde entender las posiciones de autonomía de cada una de las personas, de las decisiones propias para ejercer esa autonomía, ¿no?, y de empoderarse. Ese acompañamiento que no tiene que ser condescendiente, no tiene que ser altivo, no tiene que ser paternalista, sino que tiene que ser siempre desde la igualdad, ¿no? Si estamos intentando promover políticas de igualdad, esa promoción de políticas de igualdad tiene que ser también en la forma activa en la que se ejercen esos servicios o esos acompañamientos. Entonces, esa parte de la cooperación creo que también es esencial. Y yo creo que en ese sentido también es importante que no caigamos en el error de hacer políticas públicas desde el privilegio. Quiero decir, creo que es importante que encontremos los espacios o la forma en que las mujeres que están siendo explotadas sexualmente o que han sobrevivido a la explotación sexual puedan trasladar cuáles son sus necesidades reales. Porque, desgraciadamente, muchas veces caemos en el enfoque, como comentaba antes, etnocéntrico de lo que yo, desde mi sistema de creencias y desde mi privilegio, creo con la mejor voluntad del mundo, que es lo adecuado, pero quizá no es lo necesario. Entonces, tenemos que ver la forma de dotarles de voz. Mabel lo hace perfectamente a través del corto, a través de la historia de cómo es el hijo de Yamilet, porque por desgracia Yamilet ya no puede ser la que tenga voz, pero al final es su hijo quien cuenta su historia. Pues que busquemos esos espacios
Si bien a través del tercer sector, de foros, busquemos esos mecanismos en que sean las mujeres las que demanden y nos hagan ver cuáles son sus necesidades reales, porque si no volveremos al error que yo creo que es el que estamos cometiendo de manera inconsciente. Hacer políticas, hacer medidas, hacer proyectos generalistas que descuidan las necesidades reales de estas mujeres y que no acaban nunca de llegar. Yo realmente quería apuntar esto que estabas comentando, cómo de importante era escuchar a las propias mujeres. Y en este sentido quería preguntar dos cosas aquí. Una es, cómo de importante es, y con tu trabajo, con el trabajo de la organización, qué es exactamente, o si se puede establecer como unos criterios generales de efectivamente qué es lo que necesitan, porque tratáis con muchas mujeres, antes lo has comentado, cada una de ellas con unas circunstancias. Pero bueno, me imagino que habrá una especie de que sepáis de, pues, esto es lo que necesita, ¿no? Hacia este lugar, hacia este otro y hacia este otro. Y luego, por otra parte, lo que comentaba Mabel, ¿no? Y apuntaban también desde las personas que nos acompañan, que cómo de importante es contar, ¿no? Contar y contar, pero me imagino que contar bien, porque yo como periodista, que trabajo en medios de comunicación, muchas veces me doy cuenta lo poco que vale la palabra de una prostituta o la vida de una prostituta. Quiero decir, que es como... cuando hablamos de las prostitutas es como, no sé cómo decirlo, o sea, como lo peor de lo peor, como no sé, como que hablamos muchas veces de la violencia, por ejemplo, machista, ¿no? De la violencia de género, de que muchas veces no se crea la víctima y tal, pero cuando pones la palabra prostituta o una mujer prostituida, o sea, es que su palabra o su vida, o sea, no importa nada en las noticias, es que tienes que luchar por como darle dignidad a ese testimonio. Entonces, eso por una parte, y por la otra, ¿qué es lo que necesitan cuando habláis con ellas? Porque yo creo que sí que es muy importante eso, el escucharlas, ¿no? Y no hablar como... A ver, lo que necesitan son alternativas reales. No vale que les digamos, abandona la prostitución, denuncia la red. Sí. ¿Y qué? ¿Y mañana qué? ¿Cómo cubro mis necesidades? ¿Cómo protejo a mi familia en mi país de origen? ¿Cómo yo mañana tengo un alojamiento? Tengo una alternativa real. Lo que hablábamos antes, itinerarios de formación, vale, pero becados. Que mientras yo esté formándome para tener un empleo, yo reciba una prestación que me permita subsistir o poder seguir mandando el dinero a mi país de origen. Claro. Que pueda mandar mi ayuda a mi país de origen en caso de que tenga familia. Para las mujeres trans, una sensibilización de la sociedad, de que haya empleos reales en los que puedan ser transexuales y que no se las señale por ello. Coberturas de sanitarias. Bueno, yo creo que lo que necesitan, al fin y al cabo, es que podría hacerte una lista, pero son alternativas reales, pero desde su situación, no desde la mía, con mi casa, mi trabajo, mi despacho, sino desde la situación de vulnerabilidad más extrema. Porque al final las mujeres que están ejerciendo la prostitución en clubs, en pisos, son, de todas las mujeres vulnerables, las más vulnerables. Y yo creo que todavía no tenemos... no somos conscientes del grado de vulnerabilidad en el que se encuentran estas mujeres que pasan 12, 13, 14 horas al sol siendo agredidas sexualmente constantemente por un dinero que luego ni siquiera perciben, sino por pagar la silla en la que están sentadas y siendo explotadas sexualmente. Entonces creo que tenemos que darle una vuelta y escuchar esas demandas. Y sobre todo que cuando tracemos itinerarios de intervención sean reales, que luego los escollos administrativos, como puede ser no tener una cuenta bancaria, no estar empadronada, no estar inscrita como demandante de empleo, no sean los que impidan que esa mujer pueda tener una vida plena de derechos. Yo creo que es un poco eso. Respecto a esto, ¿cómo lo veis? Lo que comentaba, el de contar, pero contar bien, porque... No sé si el tratamiento que se hace... Yo creo que lo que está diciendo Patricia está clarísimo, lo que estáis diciendo está clarísimo, que además la ayuda debe ser individualizada, está clarísimo, que esto no es un colectivo. 4,5 millones de mujeres y niñas son víctimas de trata, no. Yamilet, María, Yandí, cada una con sus necesidades. Yo creo que además lo que estamos viendo es que son las asociaciones las que están dando de verdad ayuda y cobertura a las mujeres, sobre todo las que trabajan en calle, las que hacen un trabajo como vosotros, como Cruz Roja, como APRAN, como Médicos del Mundo. Es que son importantísimos porque son las que están dando de verdad respuestas a las mujeres. Las mujeres en situación de prostitución durante la pandemia en los clubes han pasado hambre,
hambre. Claro. Muchos proxenetas han cerrado con 4 llaves y se han ido, y las mujeres, yo creo que han sido las asociaciones las que habéis dado una respuesta magnífica, magnífica. No sé, son las 8:05, vamos con algunas... Hola. Vamos, quizás damos Sí, porque voz, que está ahí estará a por ahí el medias, micrófono ahí. y la última. Buenas tardes a todas. Así de manera muy breve, por favor, porque creo que Manel está comentando que tiene algunos compromisos y entonces... Sí, lo primero, muchas gracias por generar estos espacios de reflexión y denuncia. Agradecer a Mabel, enhorabuena por el documental. Y yo simplemente quería, porque cuando habéis hablado del compromiso, de las relaciones sexoafectivas, de educar en sexualidad, habéis hablado de consentimiento, pero mi reflexión es, en una sociedad en la que socializa de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres en la ley del agrado, este consentimiento es real, porque yo soy profesora también y muchas veces hablando con mis alumnas, ellas me cuentan que a veces hacen prácticas sexuales que realmente no les gusta, pero que es por complacer a sus parejas. Entonces, simplemente dejar la reflexión ahí. Gracias. Claro, creo que cuando hablamos de consentimiento desde una voz activa, ¿no? Desde la propia conciencia personal, subjetiva como sujeto, ¿no? Al fin y al cabo, de decir, estoy consintiendo, pero no desde la parte que estabas comentando, que eso es importante poder diferenciarlo, ¿no? Desde cómo desde la cultura, ¿no? Que se nos va enseñando, ¿no? a ser siempre complacientes, ¿no? Desde el pequeño gesto que a lo mejor hacían nuestras abuelas, yo lo he visto también, de enseguida acabar el plato y ellas se levantan a servir, ¿no? El estar siempre atentas, complacientes, que todo el mundo esté contento, el no disentir, el no poner una voz más alta que otra, ¿no? Para mostrar esa disconformidad, ¿no? Y tu criterio y tu opinión, ¿no? Por eso muchas veces incluso en reuniones cuando hablamos más fuerte, pues esto es que está enfadada, ¿no? Y dices, pues no estoy enfadada. Pero viene un poco con todo, eso tiene que ver, ¿no? Una cosa con otra al fin y al cabo, pero es la cultura del complacer, ¿no? El consentir, cuando lo decías en ese sentido, pero cuando hablamos de consentimiento yo lo pienso así, sentimiento activo, ¿no? Como consciente, ¿no? de lo que estás haciendo y diciendo y la reflexión, ¿no? y lo afirmas, ¿no? de alguna manera. Bueno, posem així el punt i final perquè se'ns ha acabat el temps. Jo crec que... Digues, Mabel? Sí, acabamos ja. Moltíssimes gràcies a totes les persones per haver participat. Moltíssimes gràcies a Mabel, moltíssimes gràcies a Patricia, moltíssimes gràcies a la regidoria per organitzar este acte. I bé, acabem així, tanquem. Deixem amb un vídeo, que és el vídeo de la campanya, que posa el focus, de fet, en el que comentaven, en els homes. Gràcies i que n'hi hagi molts més, amb presència també. Moltíssimes gràcies a tots.